Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Muy buenos días, encantada de tenerte aquí, de poder disfrutar de tu compañía y que nos expliques algo que es tan importante para todos, como ya hemos comentado, que es el aceite de oliva. Un gran desconocido, aunque todos lo usamos en nuestra cocina y lo ponemos en nuestra mesa, pero necesitamos apreciar lo que tenemos y saber de dónde viene y todo lo que produce. Mira, me ha cautivado mucho la primera frase de la síntesis El secreto del cambio. El secreto del cambio es enfocar tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Esta frase es de Sócrates. Y es una frase que deberíamos aplicarnos todos los que estamos aquí y todos los que nos oyen. Todos los días, tanto en el ámbito personal como profesional. ¿Cuál ha sido tu vivencia que te ha hecho coger esta frase de Sócrates como introducción de este libro? Hola, muy buenos días. Bueno, en un principio la frase de Sócrates no es precisamente la más, es una frase tremendamente importante, donde precisamente la cuestión está en eso, ¿no? En avanzar, pero hay que avanzar con una positividad y sobre todo para ver que lo que se haya hecho o no se haya hecho o se haya hecho de aquella manera, pues no nos puede servir precisamente para no avanzar, porque a veces, o dicho de otra manera, no avanzamos porque el pasado nos hace demasiado daño, no somos conscientes de saber sacar lo bueno. En definitiva, en el mundo del olivar, en el mundo del aceite, estamos hablando de un cultivo milenario, estamos hablando de un cultivo ya de más de 2000 años, donde precisamente hay una gran historia y 2000 y pico años después, bueno, pues nos encontramos donde nos encontramos. ¿Y dónde nos encontramos? De que ojalá, como has dicho, de que el aceite de oliva se cocina y se conoce y tal, ojalá fuera esa la realidad. No, lo que lo conocemos mucho, lo valoramos muchísimo, pero desgraciadamente el resto de personas no lo valoran precisamente por ese desconocimiento, ¿no? Entonces, un poco la frase de Sócrates pues viene un poco a retomar y ver eso, ¿no? De que hay mucho que hacer y para cambiar hay que pensar en el futuro, de aprovechar lo bueno que tenemos, sobre todo que el pasado, lo que no se haya hecho, evidentemente no puede ser aquello de pegarnos aquí, flagelarnos en el hecho de qué mal lo hemos hecho y nada por el estilo. Hay que ser positivo, valorar lo que tenemos e ir hacia adelante. Como digo, dar a conocer nuestro aceite de oliva, porque desgraciadamente dentro de todas las grasas, del consumo mundial de todas las grasas vegetales, pues estamos los penúltimos. Es decir, tan solo el aceite de maíz va de oliva. Grasas como el aceite de coco va muy por delante de nosotros cuando son grasas saturadas. O sea, es decir, no solamente de que somos los últimos siendo los más saludables y el resto que son no los menos saludables, algunos nada saludables, pues van por delante y con mucha diferencia. O sea, hay algo que falla. Y bueno, y ahí es donde hay que trabajar y ahí vamos. ¿Cuál fue el objetivo de tu libro? Bueno, pues el objetivo del libro, pues el objetivo que llevo durante 30 años, ¿no? Es decir, desde mis 30 años laborales, pues siempre ha sido la idea o sea, he estado siempre, como digo, he estado en bastantes frentes distintos, pero siempre con la idea de visualizar, de potenciar, de promocionar el aceite de oliva, porque siempre ha sido la misma cuestión, ¿no? De que no se valora, no tiene, a nivel de agricultor es difícil de sacarle una rentabilidad cuando la agricultura es muy particular, muy problemática desde el punto de vista que depende siempre de unos factores externos como es la propia metodología, y eso son palabras mayores porque por muy bien que quieras hacer las cosas, como ahora está sucediendo de que si no llueve, pues no llueve y ahí hay un verdadero problema. Luego viene épocas de heladas o viene una floración porque ha habido un golpe de calor, es decir, hay circunstancias climáticas que te condicionan mucho el poder ir en línea correcta. Pero claro, luego está cuando las cosas vienen medianamente bien en ese sentido, luego no sabemos vender el aceite porque no hemos hecho la promoción del aceite adecuada, ni hemos dicho al mundo las cualidades que tiene, ¿no?
Como digo, yo siempre he ido en esa cuestión, en esos 30 años, y sigo en la lucha, no sé cuántos quedarán, espero que bastante. Y entonces, como digo, la cuestión está en intentar dar a conocer nuestro producto. Una cosa es que no se consuma algo porque diga, oye, no, es que esto es muy caro, es que esto no me interesa y tal. Y otra cosa es que no se conozca porque no se hace promoción de ello. Y la promoción no es el decir que esto es una grasa más. Esa es la gran diferencia. Que estamos hablando de dietas como la dieta mediterránea, que es la dieta más saludable del mundo, donde además los países consumidores, los países por excelencia, consumidores de aceite de oliva, bueno, consumidores, productores y consumidores, porque hay una gran en relación entre mayor consumo, evidentemente, con una producción importante, que se alarga la vida. Es que eso está demostrado. Países como Japón y el resto de países de la cuenca mediterránea, productores de aceite de oliva, la longevidad está más que demostrada. Y precisamente influyen muchos factores, pero entre ellos uno de los más importantes, lógicamente, es la alimentación, y en la alimentación que exista el aceite de oliva. Eso está ahí, eso, claro, eso hay que decirlo al mundo. Eso hay que decirlo al mundo y ahí es donde hay que trabajar. El libro, pues el libro precisamente yo no soy ningún experto en nada y lo que sí quería era de dar esos mensajes. Y sobre todo últimamente también estaba notando de que se habla más de aceite que de olivar, y cosa que no me parece justo. Es decir, la botella no se llena sola. Cuando hablamos de olivar estamos hablando de agricultores, agricultoras, estamos hablando de gente que se esfuerza muchísimo, nos esforzaba muchísimo para que eso sea una realidad de producir un buen producto como es el aceite de oliva virgen y virgen extra. Y claro, pues tiene que ir de la mano olivar y aceite. Olivar y aceite. Entonces, yo lo que quería hacer era un recorrido del olivar a la mesa, pero un recorrido de verdad, donde desde la producción, desde la propia cuestión medioambiental, desde la calidad del producto, lo digo, del propio técnicas de cultivo, de la gastronomía, en fin, todo ese recorrido, y ahí pues me contacté con 28 expertos, donde todos ellos pues muy amablemente y con muchas ganas pues, han colaborado en ese libro, son coautores pues eso, en explicar cada uno dentro de su actividad profesional. Pues bueno, pues el que es médico, pues lógicamente enfocaba las propiedades del aceite, o hablar del aceite de oliva en este caso, pues desde el lado de la salud. El que tenía una empresa de turismo, pues lógicamente hablaba pues de una actividad que está surgiendo importante, que es el oleoturismo. En una cuestión como la propia Universidad de Jaén, que intervienen varios catedráticos de la propia universidad, y uno concretamente de un estudio que hace justo un año salió publicado en todos los medios de comunicación más importantes desde el lado científico, hablando de que el olivar o sea, los países olivareros, productores olivareros, mejor dicho, los países productores olivareros de la cuenca mediterránea son capaces de absorber todo el CO2 producido por España en un año. Es decir, que es que no tenemos cualquier producto. O sea, desde el punto de vista del olivar, insisto, del aceite y del olivar. Bueno, pues esa persona, el investigador responsable de ese trabajo, pues lógicamente también escribe en el proyecto. Y nos dice, pues eso, de que el olivar es capaz de mitigar el CO2, el efecto invernadero, en fin, todo ese tipo de historias. Como digo, he olvidado ese recorrido para plasmar y decir pues la importancia que tiene el olivar y el aceite en el mundo. Y bueno, y yo por mi parte, que también escribo, y como digo, sin ser ningún experto, pues también cuento cosas personales de cómo yo aparecí, o cómo me atrajo y cómo me apasionó y me apasiona el mundo del olivar y del aceite, donde hago una introducción y la parte final del libro, y entre medias pues van los verdaderos expertos, que son los que ponen en conocimiento, pues para que dentro del sector se conozca más nuestro producto, y a su vez la gente que por circunstancias, que desgraciadamente son muchas, pues no lo conoce, y empiece pues a conocerlo y empiece pues a enamorarse de este producto y de este entorno que merece la pena. He leído que llevas muchos años con todo lo que es trasladar la importancia del aceite de oliva y sobre todo los olivares, dónde viene, qué es y qué aporta. Para hacer que llegara a todo el mundo, creaste una app para el aceite, ¿verdad? Gratuita. Perdón, te he oído un poquito. Para llegar a todo el mundo, creaste una app sobre el aceite de oliva. Bueno, una app como tal no llegué a crear. Hay otras cuestiones que en un futuro inmediato espero que salgan. Y he hecho muchísimas cosas. Lo que sí tengo es un canal, lógicamente, con el tema que se llama OV, el gran desconocido, precisamente en la dinámica de
misma idea, ¿no? De dar a conocer, de promocionar y insisto en esta cuestión. Es decir, nosotros en el consumo mundial existe el 40%, prácticamente el 40,5% de consumo mundial de grasas vegetales se refiere al aceite de palma. Entonces, y el aceite de oliva estamos en el 1,5, 1,7. Claro, lógicamente las cantidades no son, van en función de la producción, evidentemente eso quiere decir que bueno, no vamos lo que no tenemos no se puede vender, pero lo que sí está claro es que lo que tenemos hay que venderlo. El problema es que dependemos mucho desde las almazaras, desde los lugares donde se produce el aceite de oliva, pues dependemos mucho de las especulaciones, no se está comercializando seguramente todo lo bien que debiera y en definitiva pues nos estamos quedando con migajas frente a otros que están haciendo el negocio y demás. Y aquí el negocio que se pide por parte de un agricultor es el suficiente como para poder vivir dignamente de su trabajo. Creo que es lo mínimo que puede pedir cualquier persona que hace un gran trabajo y es lo justo, ¿no? Ahora estamos hablando de una situación atípica porque los precios se han disparado por el tema de la climatología, por la sequía que atravesamos en estas 2 últimas campañas, donde el aceite evidentemente está en una situación problemática. Incluso leí hace poco me refiero lógicamente hace un par de días, donde el consumo ha disminuido en un 40%, pero claro, estamos hablando de que en origen está el precio 6 euros y pico. O sea, esto es totalmente fuera de lugar. Son cosas que no tienen lógica. Pero, sin embargo, tampoco es lógico que hace 2 o 3 campañas estaba por debajo de 2 euros. Cuando a un agricultor de zona media, digamos, por menos de 3,50, 3,70 es imposible producir. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que fijar en esa franja donde estemos trabajando pues, para tener un producto rentable y que se pueda vivir y el consumidor lo pueda consumir a un precio aceptable y al mismo tiempo pues, la persona que trabaja, los que trabajamos por este producto, pues, se pueda vivir dignamente. Y esa es la idea de ese canal, que es un canal que está en YouTube, como digo, que es AV, el gran desconocido. Pues bueno, llevo ya casi 3 años pues, con la idea de hacer entrevistas, hacer algún que otro vídeo, pues con la idea. Yo no soy de la línea de youtuber ni nada por el estilo, a mí todo eso no va en mi forma de ser, pero bueno, me dijo en una entrevista también compañera, colega vuestra, que decía hace poco en la televisión, dice, bueno, tú eres generador de contenido. Bueno, pues ya está, pues, quiero ver así, además me gusta más. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es el mensaje y la idea y concienciar de que tenemos el mejor producto, la mejor, además, la propia UNESCO, el aceite de oliva está catalogado como bien inmaterial. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. No existe otra grasa con más estudios científicos donde avalen las cualidades saludables que tiene el aceite. Y esto hay que decirlo al mundo. Además, el no decirlo, estaremos cometiendo una injusticia porque estamos privando de salud y de conocimiento que lleva a la salud y, por lo tanto, es una obligación en lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que estos artículos realmente hay que difundirlos porque no solo el especialista invierte muchas horas y mucho trabajo en realizarlos, sino que es para hacer un bien común a la sociedad y que los demás puedan seguir estudiando y promoviendo. El tiempo, la necesidad de saber que tenemos un producto bueno, que hay que favorecer el mundo rural, que no es nada fácil. Cuando llega lo vemos limpio y lo vemos todo resuelto cuando eres de ciudad. Pero claro, la agricultura es importante y es una parte que sostiene mucho todo lo que es la sociedad, da mucho trabajo y ese trabajo yo creo que empieza un poco en que ahora seamos conscientes de valorar. Valorar el mundo rural, valorar lo que nos da y valorar que nos alimenta. No hay para mí una frase mejor que mejor un buen aceite de oliva que tener que ir a la farmacia a buscarte algo, ¿vale? Para el estreñimiento, y no es porque lo digamos, es porque nos lo han dicho nuestras abuelas y está comprobado. Nos encontramos bien, relaja. Hay ciertas cosas que se deberían transmitir o tendrían que llegar el acceso a todos estos nutricionistas para que supieran el oro líquido que tienen en las manos. Pero me ha llamado mucho la atención que has hecho muchos sacrificios realmente para llegar a dar difusión
a lo que es el AOL. No solo a nivel personal, sino profesional. Después de 7 años trabajando en banca, pasas a ser concejal de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Úbeda. Esto es un cambio totalmente radical, dejar un trabajo fijo, estable y que te proporciona una tranquilidad a irte al gran desconocido para poder explicar a todo el mundo y enseñarles las cualidades de algo que tú sabías, pero que los demás no apreciaban. Y hacer todo porque esa zona realmente mejorara. ¿Qué me puedes comentar de eso? Bueno, pues no fue exactamente el cambio de la banca, me fui a la política, no fue exactamente así, sino la banca hace ya tiempo que entré y tiempo ya que la dejé. Precisamente de la banca lo que me fui es, como digo, siempre he tenido el olivar a nivel familiar, siempre he estado vinculado, como digo, pequeña explotación y además explotación del sacrificio de una familia emigrante que en su momento se llegaron con muchísima gente a Cataluña y a la vuelta, pues bueno, pues sus ahorros se invirtió íntegramente, lo poco que se había podido conseguir con mucho esfuerzo, pues en comprar pues un pequeño olivar y de ahí pues hemos intentado pues mantenerlo y vivir de él y como digo, pues bueno, pues defenderlo al máximo. Y precisamente estando ya hasta las narices del mundo de la banca, pues me fui precisamente a dedicarme 100% al mundo del olivar. Precisamente con la mala fortuna de que al poco tiempo pues vino unas heladas muy importantes, con un daño muy significativo en varias zonas de Jaén, pero concretamente en la zona de la Sierra de Segura, al punto de que hubo que sacrificar muchos árboles y la verdad que fue una situación verdaderamente complicada. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, pues siempre he estado vinculado de una manera u otra. Sí es verdad que luego además he estado incluso trabajando en banca, trabajando en otros sitios, y demás, he estado vinculado con una organización agraria. Pero una organización agraria, y no es cuestión de criticar a nadie, no voy con esa idea, pero le faltaba precisamente el espíritu, le sigue faltando a esa y al resto, precisamente al espíritu que está muy bien el tema reivindicativo, pero es que el problema de que el espíritu reivindicativo ya se ha ido perdiendo, ahora hay un espíritu, digamos, administrativo, de gestionar ayudas, de gestionar cosas para aquí y para allá. Sí es verdad que ha habido una burocracia en todo y en el mundo del olivar, pues muchísima, pero eso no quita para volver a lo mismo, para posicionar y promocionar y defender nuestro aceite. Y eso pues también lo estaba notando en falta y hace ya también unos años pues también salí, no estoy con nadie, ni quiero estar con nadie en el sentido de depender de algo que no va con las creencias o con la idea de realmente defender un producto. Digo, no con esto es que me esté negando a no querer estar con nadie, no, yo estoy abierto como siempre a todo lo que sea sumar, pero hay cosas que a veces pues no me convencen. En la época de concejal, pues la verdad que se hicieron varias cosas, muchísimas cosas, pero sobre todo hay una cosa que marcó mucho la diferencia y precisamente en la línea de lo que estamos hablando, que fue la creación del Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Y ese centro de interpretación, estoy hablando de que se creó en el año 2012, ya, en fin, hace ya unos años, y hoy por hoy sigue siendo referencia para todos los turistas que van a Úbeda, que es una zona muy turística, precisamente no van a ver el mundo del olivar, y estamos hablando de un pueblo de menos de 40.000 habitantes, donde van cerca de 300.000 turistas al año de todo el mundo, pues son palabras mayores, pero sin embargo esos turistas van precisamente por la demanda de visitar monumentos. Úbeda tiene un patrimonio, ciudad, patrimonio de la humanidad junto con Baeza, precisamente por ese potencial de edificios que tienen de historia, que tienen de renacimiento y claro, bueno, pues es el gran atractivo que hay frente a esos turistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y claro, yo digo, bueno, pero vamos a ver, si es que Úbeda es una de las mayores productoras de aceite de olivar del mundo, en su calidad y en su cantidad. Y aprovechando que tenemos a esos 300.000 turistas, bueno, pues empezó a trabajar, como digo, ya hace 12 o 13 años en ese proyecto y empezó a funcionar muy bien desde el primer minuto. Se hizo un museo, se hizo un centro de interpretación donde tiene una parte de museo, tiene una parte de tienda, tiene una parte de educación donde se hacen catas, donde se explica, donde hay una zona para niños. En definitiva, muchísima actividad dentro del mundo del aceite.
y ahora ya es, de hace ya tiempo, ya es un atractivo más dentro de los propios atractivos que tiene la ciudad. Igual que vienen turistas para ver el tema monumental, y hay turistas que vienen para ver el tema del aceite del patrimonio. Entonces, de una manera u otra se han generado sinergias y eso fue uno de los proyectos que realmente me motivó muchísimo, pues, bueno, pues de alguna manera me alegró el paso político, que fueron simplemente 4 años, pero bueno, 4 años llenos de bastante satisfacción, porque en la política y en la vida hay que estar para aportar y hacer cosas. Y si eso uno no está y sigue funcionando, pues quiere decir de que lo importante son los proyectos y son las ideas. A ver, yo lo que veo a nivel de persona que no está metida en este mundo, que sí que consumo el producto, que sí que me gusta, es que la difusión, que es lo que tú decías, falta. Sí que hay que pedir, digamos, hay que hacer siempre trámites para las ayudas. Se ha vuelto todo el mundo muy burocrático, pero tiene que llegar la esencia del aceite de oliva, la esencia de dónde viene, saber diferenciar un poco los aceites. Todo esto es muy importante, no solo para las nuevas generaciones, sino para los que van a comprar, sino para que entiendan que hablamos de cocina, y cuando hablamos de cocina hablamos de calidad. Y cuando se habla de calidad dentro de la cocina, hablamos del aceite de oliva. Entonces, creo que la difusión a nivel nacional a veces no se valora y no se está dando, no por parte vuestra, sino porque igual que se hacen campañas para promocionar según qué cosas, se tendrían que hacer campañas para promocionar lo que es nuestro natural y que aporta, apoya y sobre todo sigue generando puestos de trabajo en un mundo rural que es bastante difícil. Me has comentado lo del medio ambiente, lo del oxígeno, lo que produce, que esto la gente normalmente no lo sabe. Entonces estamos hablando de cuidar el medio ambiente y el olivar cuida el medio ambiente y nos alimenta. Algo fundamental y que tendríamos que ser conscientes todos de esta situación, independientemente de llegar a percibir. Una de las cosas que a mí como curiosidad me ha gustado mucho y se empieza a escuchar es que igual que antes la gente iba a las catas de vino, ahora se empiezan a hacer catas de aceite de oliva. Esto es una buena noticia porque estamos hablando de que divulgamos un producto natural, algo que es nuestro, que nos identifica, pero sobre todo que solo nos ayuda, no nos perjudica. Entonces, a veces el tener algo tan a la mano, tan nuestro, hace que no le demos el valor que tiene o lo que nos protege, nos cuida. Pienso que estas catas, para aprender a definir, para saber, nos ayuda tanto en la cocina como fuera de ella. Me imagino que la difusión de la dieta mediterránea y el reconocimiento de la salud ha ayudado a que el aceite se posicione o realmente lo han dejado un poco aparcado y no se le está dando la promoción necesaria según tu opinión. Sí, un poco volvemos a más de lo mismo, es decir, el principal problema que nos encontramos dentro del mundo del aceite de oliva, yo me gusta matizar más el aceite de oliva virgen y virgen extra, porque el aceite de oliva es un producto que viene ya de refinerías. El aceite de oliva virgen y virgen extra es el producto natural, el zumo de la aceituna que sale de las almazaras. Y luego a partir de ahí, el aceite de oliva virgen, que es el lampante, el aceite no consumible, es el que se lleva a refinerías donde se obtiene el aceite de oliva. Entonces, quiero decir que esos matices son muy importantes porque, claro, no es lo mismo consumir una cosa que consumir otra. Sí es verdad que consumir aceite de oliva dentro de lo malo es bastante mejor que el resto de las cosas. Si queremos consumir y entrar dentro de este mundo saludable, hay que apostar por el aceite de oliva virgen extra y en su efecto el aceite de oliva virgen, que también sigue siendo un excelente producto. Y a partir de ahí está como digo, el tema de la dieta mediterránea, claro que ayuda y ayuda a posicionar y en definitiva a esa promoción que tanto se necesita y que yo tanto demando, ¿no? Pero claro, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, es que, por ejemplo, con algo que has dicho antes, en ese centro de interpretación, que por cierto invito a todo el mundo a que venga a la Ciudad de Úbeda, que es maravillosa,
un sitio tremendamente bonito, acogedor y que merece la pena visitar en todos sus sentidos, monumental, olivarero, humano y en todos los aspectos, y sobre todo ya que lógicamente ya una vez aquí de que se vaya al centro de interpretación y de que se vea y se aprenda de aceite, y entre ellos evidentemente hacer una cata que en poco rato o en más rato, pues ya cada uno lo que quiera dedicar, pues puede aprender cosas suficientes precisamente para posicionarnos y ver esa diferencia entre un tipo de aceite, otro tipo de aceite, e incluso una de las cosas más importantes dentro del propio centro, en su momento haciéndolo en el proyecto, porque yo cuando hago algo no digo que se haga algo, yo es que estoy ahí el primero haciendo. Y si hay que remangarse, soy el primero que me remango las mangas y tal, y lo que hago. Porque es que vivo las cosas y no me gusta ordenar, a mí me gusta hacer, ordenando, haciendo. Y esa es la forma de trabajar y de involucrarse, y por lo menos la mía. Y como digo, el punto de partida importante de ese trabajo, o el punto más importante del aceite, es la cocina. Estamos hablando de un producto alimentario, un producto que hay que comer, y por lo tanto donde se manipula, donde se trabaja, donde tiene que decir quién es en la cocina. Entonces hay una novedad que a partir de ahí, yo he estado mucho tiempo, como digo, aparte de hacer otras actividades, de trabajar en Mundo Banca, he estado siempre compaginándolo y he sido delegado durante casi 25 años de una organización, de una área más importante de este, una de las más importantes. Pero como digo, bueno, al final, pues cada uno tantos años después. Bueno, al margen de eso, a donde voy es de que, y yo soy catador de aceite, pero precisamente en las catas, pues para mí faltaba algo que era terminar con la alimentación, es decir, este aceite, ¿cómo hay que maridarlo luego? Pues eso se ha añadido precisamente en el tipo de catas que se están haciendo en este centro. Y ha sido ya un poco una referencia para muchísimas catas en otros ámbitos, porque al final es decir, oye, estamos trabajando, este es un buen aceite, este es un aceite de tal, estas características. Luego hay que tener en cuenta de que estamos hablando en España hay 200 variedades registradas. A ver, hay en torno de más de 2.000, pero bueno, digamos las registradas en Jaén, más del 95% de los 66 millones de árboles, estamos hablando de que producimos el 20% de la producción mundial solamente en la provincia de Jaén, más que Italia y Grecia junta, es decir, no somos cualquiera, bueno, pues como digo, casi el 95% corresponde a la variedad apícola. Entonces, claro, esa variedad tiene una serie de connotaciones. Por ejemplo, en Cataluña, una variedad más predominante es la arbequina. Es decir, todas las variedades salen excepcionales aceites de oliva. Excepcionales aceites de oliva vírgenes y vírgenes extras. Ahora, cada uno tiene su matiz. Pues claro, eso hay que llevarlo a la cocina. Por eso es tan importante de que los cocineros empiecen a valorar el aceite. Ya no solamente desde el punto de vista gastronómico, sino evidentemente desde el punto de vista saludable. Cuando hablamos de salud, es que es bueno para la salud, ¿sí? Es bueno para la salud desde está demostrado desde el punto de vista cardiovascular. Que es que esto sí reduce el colesterol. No le engañabobos de Danacol y otra serie de historias que por ahí se están diciendo y demás. Esto está más que demostrado científicamente, pero científicamente. Es que Ramón Estruch, un profesor, un investigador que lleva más de 30 años investigando la enfermedad del cáncer, concretamente del cáncer de mama, y la influencia del aceite de oliva en el tratamiento y la evolución o las mejoras que se producen para estas personas con esta enfermedad, con esta patología, que estamos hablando de cáncer. Pues claro, es que no estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de que regula la tensión, estamos hablando de que la variedad, concretamente todas, pero concretamente la variedad picual, pues tiene bastante concentración de una molécula que se llama oleocantal. Oleocantal es una molécula natural que tiene los mismos efectos que el ibuprofeno en cuestiones antiinflamatorias. Pues eso está ahí desde el punto de vista para la piel, desde el punto de vista que has dicho gastrointestinal, problemas de estreñimiento, problemas gástricos, muchísimos problemas que no solamente ya teniendo esa patología te ayuda, que evidentemente no teniéndola, pues lógicamente favorece para no tener precisamente, favorece a una conservación de la salud, que es muy importante. Y como digo, es que está demostrado. Japón y los países de consumidores de aceite de oliva, la longevidad está demostrada gracias al aceite de oliva en el caso de los países productores de aceite de oliva. Y eso hay que decirlo, y eso hay que trabajar y estar ahí. Si es que tenemos argumentos de sobra
nada más que diciendo lo que hay que decir como un vendedor honrado y alguien que quiere promocionar, que es la pura verdad, pero sobre todo de una manera científica, demostrada y dicha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los científicos no son los que ellos son los que tienen que investigar, y este es el resultado. Y ahora el sector es el que tiene que decirle al mundo qué es lo que hay con ese producto. Pues claro, si no se dice, la persona no puede adivinar. El consumidor va a un lineal, pues verá precios, verá esto, verá la etiqueta más bonita del de girasol o vete tú a saber, y ese comprará. Y hoy es fácil explicar las cosas. O si no es fácil, pues no nos queda otra que explicarlo con los medios que hay, aquí hay bastantes medios. Bueno, sí, yo en realidad creo que falta a veces un poco de información de todos los estudios que se ha hecho y que realmente cuando estás pasando un momento complicado, difícil, es mucho más fácil y que no te sienta bien casi nada, como cuando estás pasando cáncer, el aceite de oliva sí que lo puedes digerir, que es el problema de una de las ventajas que tiene. Lo puedes digerir, lo puedes paladear, no es aquello que te sepa como todo a metal. Entonces, hay cuestiones que son importantes, estos artículos yo creo que tendrían que ver la luz y les tenemos que dar entre todos la difusión necesaria. Por cierto, yo he ido varias veces a Úbeda y me falta ver este sitio, o sea que puedes decir la dirección y le hacemos el favor a Úbeda de que realmente todos los que vayamos y paremos en Úbeda, que es una ciudad preciosa y tiene muchas cosas que ver, pasemos y disfrutemos de una cata y aprendamos todos mejor lo que es el aceite de oliva. O sea que la dirección nos la tienes que pasar y facilitar para que todos empecemos desde cero a entender, comprender, apreciar y valorar lo que es todo el AOVE, el aceite de oliva de calidad y lo que produce y lo que nos proporciona. O sea que esto es importante porque en realidad se ha creado o has creado una ayuda de una semilla de futuro. Las cosas que se empiezan bien y se van trasladando y van mejorando, lo que hacen es facilitar a los demás que no tenemos tanta información para llegar a tener la información necesaria y difundirla de una manera correcta. O sea que hay que ir a visitar todos esta parte de Úbeda. Cuando paremos, hacemos el recorrido, aparte de las tapitas y comer, que se come genial. Claro. ¿Qué vamos a hacer? No obstante, perdona, quería hacer un matiz con respecto a lo que has dicho, o mejor dicho, me habías preguntado anteriormente sobre la dieta mediterránea, si ha influido. Ahí dentro de lo que he hablado de estudios de investigación, uno de los estudios más importantes, tal vez el más importante, que ya se hizo en torno hace ya casi 10 años, precisamente era sobre la influencia del aceite de oliva en la dieta mediterránea. El coordinador de este proyecto, que es el doctor Ramón Estruch, bueno, pues además él es profesor en la Universidad de Barcelona y una eminencia mundial. Bueno, pues este trabajo se realizó con más de 7.000 pacientes durante 7 años, viendo el resultado, la influencia, la repercusión que tenía el aceite de oliva, ahí en este caso hablamos de aceite de oliva. Luego, como digo, todavía si vamos a mejorar esa calidad, pues todavía ha aumentado, pero tan solo el aceite de oliva era capaz de mejorar la salud muy significativamente cuando había un consumo dentro de una dieta mediterránea frente a personas que no estaban consumiendo dieta mediterránea, y evidentemente no vale consumir, es decir, dentro de una dieta mediterránea no tiene efecto o no tiene validez si no lleva el aceite de oliva dentro de sus ingredientes. Eso es así. Es decir, su principal ingrediente es el aceite de oliva. Pero como digo, hay estudios, como digo, a través de ese estudio Predimer, donde ahí se ve, donde se evalúa y se cuantifica los resultados de lo que a nivel de salud es capaz de hacer. Pero sin embargo, ese trabajo realizado íntegramente en España, pues tuvo la repercusión, y la primera repercusión no recuerdo si fue en un periódico de estos norteamericano, no sé si fue en el New York Times, en alguno de estos, pero bueno, en cualquier caso, a muchísimos miles de kilómetros de aquí, tuvo la repercusión o el impacto mediático frente en lugar de hacerlo en este país. La verdad que eso, pues, de alguna manera también es lamentable.
Entonces, pues bueno, pues sí, al final evidentemente la noticia ha llegado, pero es de lo que hablamos, y es que hay muchísima gente que se está dando, se hace eco de lo que tenemos nosotros y nosotros no estamos valorando lo que realmente tenemos. Entonces hay algo aquí, como digo, que esto es lo que bien anunciabas en el libro con el mensaje de Sócrates. No hay que ver el pasado de una manera dañina, todo lo contrario. Pero en ese secreto del cambio hay que empezar por cambiar y aprovechar lo que sí tenemos que aportar en el futuro, que son muchísimas cosas, y entre ellas es una mentalidad de valorar y de poner en valor, como digo, nuestro aceite de oliva, nuestro patrimonio, y a partir de ahí pues creo que la cosa cambiará. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes de los productores españoles que se dedican al sector olivar? Hombre, el principal punto fuerte evidentemente es el propio producto. Es decir, que estamos produciendo la mejor grasa del mundo y eso ya es motivo de sobra como para ya estar satisfechos y para estar orgullosos de lo que se está haciendo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso también, dicho así, es precisamente donde hemos también cometido un poco el error, y matizo, donde no nos podemos conformar con ese único trabajo. Es decir, está el otro, insisto, y el que estamos insistiendo y demás, que es la promoción, pero sí es verdad de que la satisfacción es de que estamos aportando un verdadero producto saludable al mundo. Y eso ya es una satisfacción importante. Es que estamos hablando, he comentado antes, de que el 40,5% del consumo mundial de grasas corresponden al aceite de palma. El aceite de palma es una grasa saturada. ¿Qué significa eso entre grasa saturada y grasa insaturada? Con grasas saturadas, como es el aceite de palma, y la gran mayoría de las grasas que existen en el mercado, son grasas que van mal para la salud, entre otras cosas, porque bloquean las arterias. Son los que producen los infartos del miocardio. Elevan el colesterol, con ello y tal, pues problemas cardiovasculares son provocados por ese tipo de consumo de grasa. Pero es que esas grasas, además, tú vas a comprar un aceite de palma y no existe en el mercado como tal. Pero existe en toda la bollería, en muchísima alimentación. Entonces, hay algo ahí que falla. Pero además, ese cultivo está dañando al medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque se están desertizando Amazonas y gran parte de vegetación del planeta por producir aceite de palma. Pero además, no queda ahí la cosa, que ya es bastante ya dañino, sino que además son productos transgénicos, donde están modificados de una manera genética que lo único que le interesa es la productividad, indistintamente de que eso, pues ahí pasa una avioneta y los impregna de herbicidas, que son productos luego, los residuos de los herbicidas son muy cancerígenos, y en definitiva no solamente de que estamos tomando una grasa saturada, sino que encima acompañado de un cultivo nada saludable. Ahí no hablamos de absorción de CO2, ahí no hablamos, sino que hablamos de desertización, ahí hablamos de daño medioambiental muy significativo. Vimos que en el otro extremo estamos nosotros, ¿sí? Con un 1,5, que ojalá y vayamos sumando y seamos más aumente el consumo. Pero sin embargo estamos hablando de la exterminación del planeta frente a la conservación y mejora del planeta desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista saludable, que son los dos factores que realmente deben de marcar y marcan la diferencia, desgraciadamente, con todo lo que hay. Yo creo que con eso el agricultor está más que satisfecho, porque muy poca gente se puede sentir tan reconfortable en haciendo una actividad en la cual vaya en esa dirección. Es que realmente lo que está promoviendo ahora la ONU, que empezó hace relativamente poco, son los de los ODS del 2023, donde hablamos de medio ambiente, hablamos de calidad y hablamos de transmitir algo que realmente quede para el futuro y que ayude. Y el aceite de oliva cumple todo. Ayuda en el medio ambiente, es un alimento saludable, da trabajo, ayuda a no desertizar, pero da trabajo al mundo rural, cosa importante, que nos tenemos que mantener muchas veces de la naturaleza y sobre todo tener la tranquilidad de que se sigue pudiendo ir a estos pueblos maravillosos donde se trabaja, y que aunque haya alguna mejora a nivel industrial, casi todo se tiene que seguir haciendo a mano. Quiere decir, hay una gran parte de trabajo que es manual, y lo que uno no puede evitar es lo que has dicho. Es cuando hay heladas,
cuando hay lluvias, cuando hay pérdidas, que el problema de ser agricultor, y creo en mi opinión que a la gente es un deporte de riesgo el que hacéis, porque claro, si en todo dicen que ayudan y las ayudas llegan tarde, poco y mal, pues imagínate si tú lo que has hecho es sembrar, tienes que volver a sembrar y limpiar el campo. O sea, que te hagan promesas que no llegan, pues tiene que ser todavía más. Pienso que no solo es el trabajo que hacéis, sino que sois unos supervivientes natos buscando opciones para que todo funcione. Claro, lo que pasa es que en este país y en este mundo, ya no voy a dejarlo en este país solo, el problema que tenemos, porque además precisamente lo que voy a decir no afectó a España, afectó a todo el mundo y un poco la gente sabe ya poco por dónde voy. La pandemia, que hace muy poquito tiempo pues fue una situación totalmente atípica, anormal y dramática y que supuestamente, y digo supuestamente, nos debería de haber ayudado a pensar, a reflexionar y de ver qué es el mundo, pues no lo sé. Yo hice mis reflexiones, me imagino que cada uno haría la suya, mejor o peor, pero en cualquier caso lo que no podemos es olvidar la historia. Ahí en este caso, ahí podemos ver en un caso muy concreto y muy reciente, pues la importancia de la agricultura. La agricultura no se paró y no se pudo parar. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que alimentar. Y la agricultura no sale, la alimentación no sale de los grandes supermercados. La agricultura, la alimentación sale del campo. Porque en el campo es donde está la ganadería, en el campo es donde está la agricultura y en definitiva donde está la alimentación. Eso es muy importante de valorarlo y de saberlo. Con respecto solamente en el mundo del olivar y solamente en España, 350.000 familias vivimos del olivar, directamente, 350.000 familias del olivar. Y eso, aún así, ha hecho de que, y hay una circunstancia en los últimos años y todavía se sigue acentuando, es la despoblación, del vaciado del mundo rural. Es decir, si tenemos un vaciado con actividades agrícolas, pues imagínate que no existan esas actividades. Ya había desaparecido el mundo. Eso es lo que no se puede permitir. Es decir, hay que potenciar el mundo agrícola, el mundo ganadero, porque estamos manteniendo a la gente en los pueblos y lo que hay que hacer es potenciarlo para que no solamente se mantenga, sino que automáticamente, o sea, que de alguna manera se fomente e incluso pues, pueda llegar a aumentar la población en el mundo rural. Eso es donde hay que trabajar, pero sobre todo por poner en valor. Es decir, nadie va a estar en un mundo rural como en cualquier otro sitio si no tiene un medio de vida. Y claro, ese medio de vida hay que mantenerlo. Lo que no podemos hacer es que la agricultura, como digo, tan solo hace 2 años se esté trabajando a pérdidas, no sea viable y cosas así. Evidentemente, si no llueve, no llueve, nadie tiene culpa. Pero cuando llueve, sí hay mucha gente que es culpable. Y entre ellos a nivel institucional, a nivel de partido, y ahí meto a todo el mundo en el mismo saco de que no hay una intención. Aquí hay mucho bla, bla, bla. Todo el mundo es muy bueno hablando y tal, para aquí, para allá. La vida hay que hablar menos y hacer más. Y en ese hacer más, pues seguramente hay una gran falta por ese mensaje, esa acción, y bueno, y esperemos que esto vaya, pues entre todos, pues reivindicando y diciéndolo y trabajándolo. Pero lo que sí tenemos es que tener muy claro de que tenemos a nuestro favor el producto más saludable, un producto excepcional para el mundo, y hay que darle ese mensaje y a partir de ahí, pues bueno, pues la cosa irá cambiando porque... Bueno, yo te invito a que me vayas pasando todos los artículos y lo que tengas para irle pudiendo dar difusión en la medida que yo pueda y en lo que pueda colaborar, porque creo que es algo necesario y es útil para que mejore nuestra calidad de vida y sobre todo sepamos dónde estamos y el privilegio de tener lo que tenemos, que muchas veces el desconocimiento es lo que hace que no apreciemos las cosas. Entonces te invito a que me pases todo lo que puedas, yo intentaré divulgarlo porque creo que es necesario y también es necesario que tú sigas con la labor que estás haciendo, porque si no se habla, si no se explica, la gente no lo ve, no lo conoce y no lo entiende. O sea que encantada de haberte tenido, encantada con el trabajo que estás haciendo. El artículo, yo soy la primera que no lo había leído, del doctor, a mí me encanta leer los artículos. Si me lo pasas, lo pondré en la sección de artículos para que la gente empiece a ver que nosotros no son palabras,
son hechos que llevan explicándose desde hace muchos años y si hubiéramos hecho caso, a lo mejor, solo a lo mejor, viviríamos un poquito mejor. Entonces, difundir es comprender y es aprender. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por este rato, por esta entrevista, por este poder ayudar a promocionar y a divulgar algo tan necesario y tan importante para el propio sector de la agricultura como es la olivicultura y en este caso para el mundo, el poder dar a conocer en la medida de lo que, bueno, lo que uno buenamente puede, como digo, hacer y trasladar y llevar a cabo, que es el aceite de oliva y el olivar. Y como digo, pues muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad y por mi parte, pues evidentemente encantado de poder facilitaros todo aquello que ayude a seguir sumando y a seguir poniendo en valor el aceite de oliva que falta. Y bueno, ya pues, mi libro, el venir a Úbeda, muchísimas cosas, el ver el canal. Como digo, yo solamente soy una pequeña parte de todo esto, pero que hay muchísima gente que está trabajando aquí muy bien y tenemos que darle valor porque nos ayudarán a que el mundo rural cambie, a que el mundo rural se valorice y sobre todo, como digo, nuestro AV pues que merece estar en una posición distinta a la que actualmente. Que se coloque en el lugar que se merece, simplemente. Que lo coloquen en el lugar que se merece y que empiecen a explicar realmente las cualidades que tiene y que llevan aprovechando todo el mundo sin compartirlo. Y yo creo que los secretos que son saludables hay que compartirlos para que los demás puedan aprovecharlos. Pues nos vemos el próximo día y encantada de haberte tenido. Igualmente, encantado. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora.